Lucho, qué gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo va? Bueno, buen día, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Apple Inmobiliaria en un tema realmente muy particular, que son los deportistas. No solo los deportistas, pero para nosotros meternos en este mundo después del retiro es fuerte. A ver, sí, sí, sí. Quizás he visto demasiados casos tristes Tristes. después del retiro, Exacto. sobre todo en materia financiera, por lo cual a ver, nosotros tenemos una experiencia muy interesante dentro de la empresa, dentro de APL. Tenemos a Nico Bruna, Sí, bueno, jugó en Unión, tiene una historia muy interesante, pero después del retiro tuvo que reinventarse, aprender a reinventarse, pero también se encontró con algunas herramientas financieras que lo ayudaron y le permitieron, conocimiento te diría, le permitieron sobrellevar mucho mejor el retiro que a ujú, otros que conocí, desgraciadamente no. claro, De hecho, no es poco común que los deportistas terminen quebrados una vez que finaliza su carrera. claro, Pero ¿por qué? No es porque sean deportistas particularmente, sino porque no tenemos educación financiera. claro. Y no es algo exclusivo de Argentina, no sucede en general en el mundo, no tenemos una educación financiera. Eh, por ejemplo, en Reino Unido, el 40% de los futbolistas que se retiran después hablamos de la Premier y demás, terminan quebrados en menos de 5 años. Entonces vos Claro. decís, ¿qué pasó con esos deportistas que ganaron Ganaban muchísimo? fortunas. Bueno, pasó lo mismo que sucede en general con cualquier persona que no tiene educación financiera. Adaptó sus gastos a sus ingresos. Claro. Y es más fácil quebrar cuando uno tiene altos ingresos que cuando tiene bajos. Vos decís, ¿cómo puede ser? Si tus ingresos son constantes a lo largo de toda tu vida y vos los adaptaste a esos ingresos constantes, supongo que sos empleado y siempre tenés el mismo sueldo durante 40 años, bueno, en el peor de los casos, vos vas a tener ingresos acorde a tus gastos. Punto. Sí, El problema es que en el caso de los deportistas, de tipo, por ejemplo, futbolistas, es que tienen ingresos muy altos en un determinado momento de la vida y de repente pasan a cero. claro. Entonces, ¿vos qué haces? O sea, con ingresos de ese... A ver, estamos hablando... Los casos que nos vienen a ver a nosotros van desde que ganan $10.000 a muchísimo más. Claro. Entonces, de repente, autos, casas, departamentos, excentricidades. ¿Y qué pasa? Si ganan 1.000, gastan 1.000. Si ganan 10.000, gastan 10.000. Si ganan 50, gastan 50. Claro. O se compran, digamos, activos que les generan más obligaciones por lo que ganen. Claro. Entonces el resultado es cuando se retiran, No ganan esos 10.000. no ganan y esa es la velocidad a la cual se les destruye el patrimonio. Claro. Empiezan a tener que vender cosas, a tomar préstamos equivocados. Acá hay un caso muy famoso, muy triste y no lo voy a nombrar, pero en la ciudad de Santa Fe, donde llegó un punto que se endeudó tanto que tuvo que irse, Sí, tuvo que irse. claro. Se endeudó con las personas equivocadas, tomó decisiones financieras muy equivocadas, casas grandes, autos muy caros de mantener y cuando vos no tenés esos ingresos, no tenés cómo mantenerlo y te come el capital simplemente, todos los ahorros de tu vida. Claro. Y no es algo exclusivo de los futbolistas. Mira, te cuento dos casos más. Por ejemplo, A en ver. la NBA, que son los quizás de los ingresos más altos que hay para un deportista, en la NBA también en 5 años el 60% de los deportistas quiebra una vez que se retira. Y en la NFL, que también son altísimos los ingresos, en 2 años ya empiezan con problemas financieros. Más altos son los ingresos, más rápido quiebran cuando se retiran, porque pasan a cero. Sin embargo, hay otros casos. A ver, puedo seguir nombrando casos. Recordemos que Tyson estuvo en Bailando por un Sueño, o sea, Sí, no es una casualidad. sí. O sea, realmente hay casos que han tenido que hacer cualquier cosa para intentar Sí, sobrevivir. estoy recordando uno en especial que nos tocó el corazón a nosotros de la injusticia, Andreas Bremen en Alemania, selección de Alemania, Ujú. que después terminó siendo, cuidaba autos o le daban una mano a algunos compañeros para darle laburo porque si no estaba en la calle. ¿Sí? Y eso es porque no hemos tenido educación financiera. Claro, Y, a ver, yo esto a mí la verdad es que me apasiona. O sea, nosotros arrancamos siendo una inmobiliaria que deviene de las ciencias económicas. APL es nada más que Ayelén Pablo Luciano, ese fue claro, el nombre, de ahí arrancó. Y nos conocimos los tres en la Facultad de Ciencias Económicas. Y por eso tenemos ese sesgo.
pero Claro. no es que, digamos, propiamente dicho una inmobiliaria debería hacer esto. Pero la verdad es que la empresa fue mutando, fue creciendo y hoy, digamos, mucha gente nos viene a buscar, no en búsqueda de que le alquilemos o le vendamos una propiedad, sino en búsqueda de que lo ayudemos a cómo construir un patrimonio y sostenerlo en el tiempo. Claro. No es tanto no son tanto los bienes raíces, sino un resguardo financiero. Es que Un termina... poco lo que planteas. Sí, y lo más interesante es que nos vienen a buscar en búsqueda de esa educación. Hay casos, obviamente no los puedo nombrar, pero hay casos de futbolistas, por ejemplo, que pasaron por Colón Unión súper joven. Hay uno de 23 años y que yo le digo felicitaciones por estar pensando de esta manera. ¿Y cuánto tiempo me lleva, a ver, dar una charla de educación financiera? Media hora. O sea, digo, pero lo podríamos haber visto en la Qué bueno. secundaria esto. Lo podríamos haber visto en la secundaria y hoy seríamos una sociedad realmente muy diferente. Es muy bueno eso que vos decís, porque ayer vi un documental de Iván Alonso, el delantero uruguayo que terminó su carrera en River. Decio, ¿se acuerdan de Decio? Sí, Hermes Decio. Hermes Decio, 10 años mayor. Y Decio le pregunta, ¿cuánto crees que tenés de carrera? Y le dice Alonso, todavía era un pibe, y tengo 15 años para atrás. No tenés 15 años. Y si mañana te lesionás, termina tu carrera mañana. Vos tenés que invertir, pensar ya. Justamente me acordaba, porque yo sabía que venías, me acordaba de esa charla, ese informe que Iván Alonso le hacen ver que la carrera de un jugador de fútbol no puede. Sí, 15 años proyecta, Sí. pero si termina dentro de un año o termina dentro Sí. de 5 meses, Sí, 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 sí. Y la gran ventaja de alguien que tiene ingresos, a ver, tiene ventajas y desventajas. O sea, uno tiende a pensar qué bueno cuánta plata, cuánto dinero gana, y la verdad es que no necesariamente es así, puede ser un problema dentro de un tiempo. Pero la posibilidad que tienen es que en muy poco tiempo pueden formar un capital que lo sostenga. O sea, vamos a ponerlo lo más simple posible. Si vos podés, vamos a suponer que tu nivel de vida que querés tener porque te va muy bien, porque te acostumbraste a ese nivel, fueran $5.000 por mes. Vos necesitas $60.000 al año. Y con una cartera conservada, es decir, yo tengo un conjunto de activos que me genera una rentabilidad conservadora, tranquila, podría ser en torno al 10% anual. Con lo cual vos con un patrimonio de $600.000 vivís el resto de tu vida infinita, hasta el infinito, así vivas 1000 años, del 10% que te genera tu conjunto de activos a nivel anual y listo. claro. O sea, lo que tenemos que hacer, el gran error que se comete es que cuando hay posibilidad de ahorro, uno piensa es, estoy ganando más, puedo gastar más. Y la verdad es que no es solo para deportistas, para todos. Lo primero que deberíamos hacer, aquel que tenga intención de tener una mejor calidad de vida en el futuro, es empezar a formar un capital, no importa al ritmo al que se vaya. Pero lo importante es pensar, es tener un plan. Porque, a ver, la inteligencia es, digamos, terciarizable. Yo puedo ir y contratar los servicios de una persona que sea más inteligente que yo o que sepa más cosas que yo en determinadas cuestiones. Pero la disciplina es indelegable. Entonces yo te voy y te digo, mira, en esto que yo sé hacer, este es el plan que vos deberías seguir si querés lograr esto. Si vas más rápido, llegas antes, si vas más lento, llegas un poquito después, pero este es el resultado y en X años, en 10 años te sobra para construir a cualquier ingreso. A cualquier ingreso le sobra para construir un patrimonio tal que le permita vivir con un ingreso aproximado al que tiene en ese momento. Claro. Si quiere vivir por encima, lo puede formar en 20 años, tranquilo, O sea, y va lo a que, vivir vos mucho. lo que vos nos estás explicando es que, por ejemplo, para vivir con un ingreso mensual de $5.000 por mes, que la verdad para esta ciudad, inclusive para este país, Sí, es muchísimo. muy bueno, Sí. es muy bueno, necesitas un activo que te genere renta de $600.000. Por ejemplo, Que eso un jugador de fútbol que tiene una carrera medianamente, mira lo que te digo, no hablemos Sí, de los sí. que se van a Europa y que Ujú. tienen una carrera extraordinaria en Estamos Europa. hablando de Colón Unión. Estamos hablando de Colón Unión, algún jugador que por ahí tiene una buena venta, que gana su 15% y que puede hacer o que puede arreglar un par de buenos contratos en un par de instituciones, mejor dicho, buenos contratos en un par de instituciones, puede juntar ese dinero. Sí, sin duda. ¿Eh? Sin duda. totalmente. Sí. Sin A duda. ver, totalmente. Y no solamente deportistas, insisto. ¿Cuánto se creen que se puede crear en la vida? Y esto es un tema polémico, pero es interesante para que lo vayamos pensando en la importancia de la educación financiera.
Si una persona común puede ahorrar $200 por mes, ¿cuánto capital se imaginan que invirtiendo, o sea, no hablamos metiéndolo bajo el colchón, invirtiendo en una cartera muy conservadora, una actividad, cosa de evitar riesgos Claro. ¿cuánto se imaginan que puede llegar a tener en 30 años? A ver si se animan, tiren cualquier número. O sea, comprando $200 e invirtiendo esos invirtiendo $200 el equivalente a $200 por mes, que creo que es algo lograble para casi cualquiera. Ajá. No para cualquiera, pero casi cualquiera. Claro, digamos, teniéndolo bajo el colchón son $2.400 por año, serían $70.000 teniéndolo bajo el colchón. Exacto, Ajá, exacto. $70.000. Bueno, ¿en cuánto se transforma si yo lo voy invirtiendo todos los meses y obtengo en promedio en esos 30 años un 10% anual? Ajá. En casi $400.000. Claro, ahí tenés. ¿Y para qué les hago este ejercicio? Para que piensen que $400.000 al 10% anual dentro de 30 años, que es, triste mensaje que me han dado muchos amigos incluso, me meto a trabajar en tal lugar por la jubilación, y yo le digo, pero tenés 23 años, toda la vida por delante, ¿te gusta lo que vas a hacer? No, pero estás pensando en los 65. Bueno, esto es solo 30, no es 40. En 30 años podés juntar esos $400.000 que serían al 10% anual, $40.000, o sea, más de $3.000 por mes. Les pregunto, si nosotros, ¿cómo nos fue con las jubilaciones a nosotros? Mal. Pésimo. Bueno, mi viejo ahorró toda la vida, aportó toda la vida, mi papá es oftalmólogo, toda la vida, y hoy la jubilación que tiene son $150 a $200 por mes. Una miseria. Una miseria. Entonces, a lo que voy, la jubilación, o nuestro futuro, ni siquiera es la jubilación, porque la jubilación en definitiva de lo que uno quiere hacer, o sea, decir, no trabajo más de esto que no me interesa, lo puede formar en 10, 15 años, no necesita 40, con disciplina. Por eso les digo, un deportista es el caso, quizás son los más emblemáticos, porque son los que más, por ahí es lo más relativo a la mesa acá, pero los deportistas son los más emblemáticos, es decir, en poco tiempo puedo construir un futuro para toda mi vida. Y en muchos casos, por falta de educación financiera, lo que sucede es que terminan, por el contrario, en una situación muy mala, en promedio a 5 años de haberse retirado. Y se retiran con 30 y pico, a los 40 con toda la vida por delante, tienen un problema gigante. Luciano, la última, ¿cómo debe hacer el que te está escuchando, deportista, no deportista, que le interese una charla con vos? Porque esto fue un poquito una charlita rápida, pero algo más tranquilo. ¿Cómo hace para comunicarse con la gente de APL Inmobiliaria? Bueno, una opción es, me escriben al Instagram, que es @Luciano Lecchini, sí. Lecchini con doble C. Y después, si no, pueden escribir a la consultora, que es 342-614-2031, es un WhatsApp. Pueden escribir a la consultora nuestra que tenemos dentro de APL, en donde asesoramos a cualquier persona, desde deportistas a los que no, a construir su capital y a formar un capital para el día de mañana. Lo más importante en mí, y por qué me apasiona tanto este tema, porque lo que se puede es construir libertad. Una vez que vos tenés un capital que te empieza a generar una mensualidad y de a poco te sostiene tu nivel de vida, tus gastos lo sostienen, o tus obligaciones las sostiene tu capital. Por ende, vos sos más libre. Podés elegir en qué trabajar, en qué no. Hay un oyente que dice, Adriano perdió absolutamente todo cuando murió el padre, volvió a la favela y perdió todo. El papá era el que le manejaba las finanzas al jugador de Brasil, de la selección de Brasil, ¿no? Hay miles de casos. Sí, y ¿sabés qué? Algo interesante. Por ejemplo, el caso de estos futbolistas a mí me gusta mucho, porque no solamente, es como hay una nueva generación, que no solamente está, digamos, diciendo, manejame el dinero, sino además dice, no, pará, te pago una mensualidad, pero yo quiero aprender. Y eso para mí es lo mejor de todo. Claro. Porque ellos mismos fue preparado para resolver. Y para entender un poco el juicio de la persona que les va a manejar el dinero. Porque si no, es verdad que son fáciles de estafar, por decirlo de alguna manera. Y además es bueno saber que no dependen tanto de la otra persona, que también tienen herramientas para tomar sus propias decisiones. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Luciano Lecchini, APL Inmobiliaria.